Saludos a todos nuestros seguidores en YouTube. Estamos aquí nuevamente los chicos de 4Creatives para un nuevo podcast. Soy Yoshi y conmigo está... Yo soy Link. Y el día de hoy les traemos un podcast muy especial con una serie que la verdad nos encantó a los dos. Es la segunda vez que la vemos, pero queríamos darle un segundo vistazo para poder hablar más concienzudamente sobre ella, porque realmente está para analizarse y volverse a ver. Incluso una tercera vez, estaría encantada de volverla a ver. Y cada vez que la vuelves a observar, redescubres nuevos detalles que tal vez perdiste en su momento. Pues la observación que pudiste haber tenido de ellos es ese tipo de series que se van retroalimentando cada vez que la vas observando. Y bueno, ya para estar quitando tanto preámbulo, estamos hablando de Chernobyl. Sí, de esta miniserie de HBO que salió hace un año para las fechas del aniversario de la explosión. Estamos aprovechando ahorita que también estamos en este tiempo de cuarentena y dijimos, vamos a darle una revisitada y no nos vamos a quedar con las ganas de hablar de la serie, porque a pesar de que se ha comentado mucho en internet, hay muchos videos y mucha plática que se hizo en el tiempo que se lanzó la serie, porque obviamente es demasiado bueno, tiene tantas características que nos podemos pasar aquí horas y horas y horas discutiendo de todas las cualidades que tiene, porque la verdad es que en todos los aspectos como narrativa, cinematografía, la creación de los personajes, el cómo te están planteando un hecho histórico tan importante y no desacredita ninguno de los puntos de vista desde ninguno de los aspectos importantes de la historia, que simplemente pues, solo te deja con más ganas de ver productos como con esta calidad. O sea, tan solo, a lo mejor no precisamente incluso verla otra vez, para mucha gente, porque a lo mejor tiene esta sensación de intranquilidad que te produce. Que te da, sí. Sí, que tienes esa constante tensión o nervios por la situación que está tratando. A lo mejor a mucha gente no le quedan muchas ganas de verla, pero tan solo por el hecho de lo bien que está manejada, por lo bien que está tratada, uno está esperando que ver más material con esta calidad, con este nivel de profesionalismo con el que la hicieron. A mí me gustó sobre todo, y es uno de los puntos que quisiera que nos enfocáramos, porque obviamente vamos a hablar como de puntos generales de la serie, obviamente spoilers de la serie en sí. Obviamente no puedes dar spoilers de la situación porque es un hecho histórico que se enseña desde muy básico en la escuela, pero obviamente en la serie sí tiene algunos puntos importantes que a la gente no le gusta que se los arruinen, y entonces esto sí es de las que son recomendadas directas para ver antes de ponernos a hablar de ella. Así que si no le están dando un vistazo, desde ahorita le decimos eso, pues pueden darle una checada. Solo son 5 pequeños episodios, más o menos 1 hora cada uno, para tratar a la serie, y que realmente no tienen nada de pérdida, incluso aunque no terminen de gustar algunos de los aspectos, pero estamos seguros que hay algo de lo que se puede rescatar. Punto principal, que siento que es al menos el que me queda a mí más grabado, es la forma en cómo están tratando un evento tan trascendente, tan importante, tan drástico, con una magnitud que realmente es bien difícil ver la escala o concebir la escala con la que ha afectado a la humanidad una situación como la de Chernobyl. Porque la verdad es que yo recuerdo claramente cuando estaba en primaria, cuando empiezas a ver las lecciones de física, de química, que te hablan sobre la radioactividad, sobre los elementos radioactivos, siempre te ponen así como las advertencias de, pero estas son cosas muy peligrosas, pueden dejar cicatrices como lo que sucedió en Chernobyl en el 86, donde tantas personas murieron y se escapó tanta radiación y cubrió gran parte del continente euroasiático. Y la verdad es que cuando estás chico, cuando tienes esa edad, cuando estás en primaria, secundaria, que apenas empiezas a ver eso, y no te dan como que en aspectos muy grandes, sí te deja pues con una sensación como muy vaga, muy opaca, porque no terminas de concebir un concepto como este. Es un evento de una magnitud que realmente marcó un antes y un después en la historia, que yo personalmente no recuerdo haber visto ese tema en esas clases. Yo lo vi en historia, pero viene en un apartado así, diminuto de la historia ya moderna del siglo XX. Un cuadrito por ahí. Un cuadrito. Así como ya ahorita se trata lo de los ataques del 21 de septiembre, del 11 de septiembre, perdón, que también ya te lo manejan en historia como un cuadrito pequeño. Hubo un incidente terrorista en Estados Unidos. Sí, un incidente que marcó el siglo XXI. Que probablemente muchos sí nos tocó y nos marcó porque nosotros sí nos tocó vivirlo, al menos de estar vivos cuando ocurrió ese evento, que ese es uno de esos eventos que te toca de dónde estabas cuando te enteraste de tal. Pero Chernobyl, pues personalmente a nosotros dos todavía no nacíamos en ese momento, pero es algo que fue fue como demasiado grande, ¿no? Viene de esta época después de la Guerra Fría y que ya hubo todo ese conflicto que había entre los países, entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, y que nosotros crecimos pues en ese como de post, de esa época histórica post de esas transformaciones que hubo en el mundo.
políticas, que de hecho yo para enterarme más de eso tuve que preguntar directamente a mi padre, que él sí vivió en ese tiempo y sí me platicó más, y yo me enteré más de todo eso por él, pero porque es en las clases de historia, porque realmente a los maestros tampoco es como que les importe ahondar en ese punto. Como es un tema de esos que tienen que mencionártelo porque el libro de texto te dice, tienes que mencionarlo, pero realmente no ahonda lo suficiente, o sea, tienes que ir ya a los documentales, a la información ya más específica. Ya es más que por interés tuyo, iniciativa tuya quieras ahondar en él, ¿no? Pero todos sabemos, o sea, todos lo conocemos. Es un hecho histórico que marcó la historia de la humanidad y todos, así sea por angas o mangas, lo has escuchado hablar. Has escuchado del accidente Chernobyl, sabes que es el accidente más grande que ha existido en cuanto a radiación, peor que la bomba atómica. Y que sabes que marcó algo grave, no sabes realmente tal vez la magnitud, la trascendencia, cómo lo vivieron esas personas, tal vez nosotros incluso por estar aquí lo vemos aislado, pues fue hasta allá, hasta Europa. Creo que es una de las principales cosas que te dejan mucho cuando lees como el incidente, porque te dicen, estaba en la Unión Soviética, ya por Ucrania, por el territorio de Eurasia. De Eurasia y dices, ¿eso dónde fregados están? Cuando estás muy chico, como si apenas tienes como las referencias de las distancias entre tu estado, a un estado vecino, a la capital del país, cosas como esas. No cantas de concebir el efecto de, es que está tan lejos, pero aún así te dicen que los efectos de la radiación se podrían ver a nivel global. O sea, fue un evento tan grande, tan catastrófico que de veras marcó la historia de la humanidad por eso, por la magnitud de la que se desenvolvió. Pero sí, estás muy chico y estás tan lejos, te imaginas algo como, pues es que obviamente no fue tan grande. Pero en esto es donde entra a la serie, donde entran los planteamientos, la idea de cómo darte una narrativa para que lo concibas, aunque esté en cualquier rincón del planeta. Aunque tú sientas que eres ajeno a tal. Aunque sientas que estás después de mucho tiempo, o no importando la distancia, ya empiezas a concebir la idea porque ya te lo plantean desde los puntos de vista de los personajes. Las primeras imágenes que te muestran del incidente son desde puntos de vista de los protagonistas que van a ser, en los que se va a enfocar la serie. Tienes al bombero y a su esposa, tienes a los trabajadores de la planta, pero antes de que te hagan las tomas panorámicas que te muestren los espacios así amplios de la planta, las localizaciones, estás viendo lo que ellos están viendo, estás reaccionando junto con ellos ante las situaciones que están ocurriendo y todavía sin entender la magnitud de la situación, la amenaza que está pasando. Cuando los bomberos llegan a la zona del incendio la primera vez, estás viéndolos con esa cara como que no saben lo que está pasando, pero saben que tienen que actuar porque es su responsabilidad. Si ya tienes la referencia del incidente, o sea, en cuanto piensas saber estas tomas, ya sabes lo que está sucediendo, pero ellos no lo saben. Entonces algunos datos te los va soltando la serie al mismo tiempo que los estás viendo con estas personas. Cuando ves también cómo están reaccionando los trabajadores de la planta, todavía sin saber ni idea de qué está sucediendo, pero ya con una ansiedad y una tensión en el ambiente que se transmite muy bien, como dijimos, por la cinematografía, por la música que está muy, muy bien tratada, la música ambiental, la música de fondo que están para acentuarse las situaciones, todo está excelentemente tratado y todo se mantiene muy bien para que desde los primeros minutos de la serie te quedes enganchado. Porque primero es la presentación del personaje, del profesor Legasov, que está escribiendo sus memorias, que está grabando sus memorias para dejarlas a posteridad. Y a su gato. Y después estás viendo ya la situación de los personajes y es así como arranca la serie. Es de esas series que, aunque no conozcan mucho de la historia, no conozcan la situación, no tengas una gran referencia de eso, o te interese siquiera, pero tan solo por el hecho de cómo están tratando a los personajes, te los están empatizando para que te digan, mira, ¿qué harías tú si estuvieras en esta misma situación? O cómo reaccionarías si fueras como los bomberos que sienten la responsabilidad, o si fueras como la esposa que tiene más como la angustia porque realmente tiene una preocupación aunque no sabe de qué podría pasar, o como los curiosos que van y desde el puente están viendo el incidente, que también es muy común. Ves una situación accidental, algo llamativo, y lo inmediato que vas a hacer es, pues, quiero averiguar el chisme, quiero enterarme, quiero estar cerca de eso, porque también es una situación, si va a trascender, pues quiero estar presencial, quiero ser parte de esa historia, aunque no sea la mejor de la situación, pero aún así inmediatamente tú tienes esa reflexión, esa sensación de que las cosas no van bien, aunque te sientas, aunque como esas personas del puente que están lejos, pero al mismo tiempo tú estás viéndolo, que la serie te está diciendo que obviamente esto no son buenas ideas, pero todo en una forma bastante, tiene como ese grado como de sutileza, de cómo te está representando, pero al mismo tiempo sin dejar de perder la atención. Sí, es que es muy inteligente la manera en cómo te retrata toda esa tensión, o sea,
bien podría haber sido de manera muy espectacular y hacerte, la gran explosión, y mira cómo mueren todos, y mira qué trágico y espectacular, y el shock value, ¿no? Del impacto de este desastre. Pero, así como menciona Blink, hace este efecto de que va construyendo por las atmósferas, por el ambiente, por las emociones. Es muy emocional la serie, tú lo vas sintiendo. De hecho, literalmente sientes que te oprime la ansiedad de, es que lo estoy viendo. O sea, yo también tal vez no sé tanto del incidente en este momento, pero no soy tal al nivel como los personajes que también ellos apenas van descubriéndolo. Tú también vas descubriéndolo, pero sabes tú de antemano lo que va a ocurrir en el sentido del efecto de la radiación. Y la serie te lo está manejando y te lo está haciendo sentir a ti espectador con el efecto de sonido. A mí me encanta ese efecto de que te está ese como efecto sonoro constante que lo escucho y sientes ese... Que te agobia. Esa agobiación, ese agobio, perdón, del efecto de la radiación que es lo que pensamos y discutíamos cuando terminamos de verlo. Es que cómo representa la radiación es algo que no se ve, no se sienta y no se escucha, no es palpable. No puedes ni mostrarlo de forma cinematográfica para de veras... tú te des cuenta pues de cómo ocurre, y eso es como que lo hace terrorífico, ¿no? Que los mismos, cuando hablas de la escena del puente que están todos ahí observando, pues ellos lo ven a lo lejos y dicen, pues está allá, no pasa nada, y no son conscientes de que están absorbiendo todo ese efecto tóxico de la radiación y ellos no lo perciben, pues, si tú estuvieras en su lugar, pues tampoco lo percibirías porque realmente no se siente en el momento, pero lo que te angustia a ti como espectador es el efecto del sonido que te está diciendo, mira cómo están yendo directo a sus muertes y están absorbiendo toda esa parte. Sí, esa tensión que se mantiene constantemente. Sí, y que es agobiante, pues la verdad es agobiante porque tú como espectador lo sabes y sabes que van a terminar mal y que la gente que entre más se acerque y más está ahí va a sufrir peor las consecuencias, pero te das cuenta que si tú estuvieras en ese momento pues tampoco te darías cuenta. Probablemente aquí en algún momento si llegas a pasar algo como esto, pues tampoco lo vas a sentir o no lo vas a percibir porque es un enemigo invisible, pues. Y no puedes percibirlo y no es palpable. Y el hecho de que la serie lo haya manejado de una manera tan inteligente, a manera de efectos de sonido, de la atmósfera, de la ambientación, y el hecho de manejarte las perspectivas de cada personaje, cómo lo maneja cada uno desde el punto de vista, como mencionamos, de los bomberos, la gente de alrededor, los civiles comunes que no saben cómo reaccionar ante esto, que simplemente se limitan a recibirlas y seguir las órdenes de las autoridades. En ese momento, las mismas autoridades que ellos pretenden mantener su imagen del país impoluto y perfecto. Sí, pues, que primero la negación del incidente, que empiezan, no, es que no es tan grave, no, es que no es tan preocupante, no hay que alarmarse tanto. No tienes que estar alarmando y sobre todo no llames fuerzas externas porque nosotros como nación grande que somos podemos hacernos cargo totalmente nosotros mismos de lo que y como ese momento histórico tan importante que era el mantener una imagen porque estás con frente a tu enemigo gigante que está del otro lado del mundo, pero que no quieres que te opaque de ninguna forma. Entonces, ¿cómo poder pensar que vas a fallar en algo como eso? Pero pues era una situación tan inevitable y incluso los personajes que puedes sentir como de algún tipo de antagonismo, ¿no? Aquí no hay un verdadero antagonista porque ni siquiera la radiación es como un problema de que haya sido un enemigo, solo es una situación que se desencadenó por los más accidentalmente que otra cosa. Pero aún así, por ejemplo, las reacciones de los políticos y del ejército, de los burócratas de la Unión Soviética, que son los que sientes que están contribuyendo para que la situación no se manejara tan bien desde el inicio. Que empeore, pues. Que empeore desde la magnitud. Desde los primeros capítulos en donde no saben cómo tratar, pero vienen los expertos y no les quieren escuchar porque saben lo que representa el actuar de manera tan espontánea o tan... El simplemente admitir que cometiste un error, pues, o que pudo pasar una catástrofe de ese tamaño en tu nación. O sea, simplemente admitir que se salió de control algo que tú estabas manejando ya es como que impensable para la manera en cómo se manejaba en ese momento lo de la sociedad de la URSS y la imagen que querían dar al exterior, ¿no? Y el hecho de que dicen que Estados Unidos del segundo día ya tomó unas fotografías del incidente y ya se hizo global, pues ya no puedes contenerlo, pues entonces hay que actuar y ahí sí es como que también te retratan la imagen de todos los soviéticos que intervinieron y la gente que tuvo que participar y te habla mucho pues de ¿cómo se llama? Ese patriotismo, no sé cómo llamarlo, como el honor soviético del que hacen mucha gala, pues, y de que ellos fueron los héroes al final de cuentas, ¿no? De que actuaron y... Pues sí, de los que actuaron. De los que actuaron en el momento y que... Es verdad, pues es difícil retratarte como en multitud porque fueron muchas personas las que intervienen. Normalmente cuando vemos una historia pues hablas de 1, 2, 3 protagonistas y te enfocas en ellos porque es difícil mantener como el enfoque o la visión global de toda la gente que intervino. Pero aquí hubo demasiadas personas involucradas y el hecho de que te ayudes a enfocar como en un cierto personaje de cada uno de los aspectos y los grupos que intervinieron, los mineros, las enfermeras, que me sigue llamando mucha atención ese efecto de que te hablaban de que las enfermeras eran más conscientes del peligro de
la radiación y los efectos que tenían que los mismos doctores que estaban a cargo en los hospitales. Sí, que primero los trataban. Sí, que los primeros que incluso trataban como quemaduras normales y las enfermeras que eran más conscientes de ese aspecto. Los políticos que mencionábamos, están los bomberos, cada uno de los sectores que intervinieron o que se vieron afectados por esto te representa con uno o dos personajes que son los focales, pero que te ayuda a ver un poco más el enfoque de cada uno de ellos. Sí, que te están acompañando a través de la narrativa. Uh-huh. Te enfocas muy bien en ellos, estás viendo cómo están pasando las penurias de la situación, de lo que ocurre, hasta el momento en el que termina pues, la serie, que son los 5 episodios, en el final donde terminan de hacer el cierre, y ahí es donde se abre un poco más el panorama. Ya no se enfoca tanto en uno o dos de los personajes. Todavía los estás viendo, pero como ya es para terminar de englobar la trama. Sí, cerrar los arcos de los personajes, cerrar las situaciones, que por supuesto también los arcos de los personajes son geniales de los que te presentan, sobre todo los dos encargados principales de la situación. Son los mejores personajes en cuanto a trama, porque te crean ese arco de situación de que primero nos están llevando bien y tienen que batallar de ellos mismos con las decisiones que se toman, pero al final están completamente juntos por lo que los llevó la situación. Pero además el hecho de cómo ya te narra pues todos los ambientes globales y ya te da los puntos técnicos de la situación. Ya te da el minuto a minuto de cómo fue el accidente para que termines de hacer la recreación de la situación. Porque en el primer capítulo no te explica muy bien lo que sucedió. Solo sabes que fue una explosión, o sea, el accidente, la situación dramática, muy grave para todos y cómo afectó a los personajes. Pero como el final hace este cierre para darte de estos aspectos, recrear la situación, estás viendo las reacciones de los personajes que están alrededor, escuchando la recreación del siniestro. Es perfecta para incluso al momento de que la terminas de ver, volver a empezar a verle, regresar hasta el capítulo 1 tranquilamente, y con eso ya recompletas muchos de los puntos que te están narrando, porque ya terminas de entender lo que te está planteando la serie. Pues es genial en cómo está presentado. Sí, esa parte de hacer como un final circular, el atar todos los cabos al final, que ese es un aspecto gracioso, pues esa parte de que al principio tú no sabes bien, y me llama mucho la atención que la primera vez que la vi, que la serie no se enfoca en el accidente que pasó, cómo se originó y cómo sucedió aquí, sino en lo que pasa después, porque en los documentales que llegué a ver yo antes de conocer esta serie, sí es mucho que te hablan, el accidente, y estos fueron los factores que ocasionaron, y con los números fríos y los aspectos más técnicos de lo que sucedió, porque al final de cuentas, pues tal vez para efecto de estudio lo que más te interesa es, pues, quiero saber por qué pasó. Quiero saber los detalles para que no vuelva a repetirse, o como para conocer un poco de qué fue lo que ocasionó, porque al final de cuentas cuando ocurre un accidente pues te interesa saber qué fue el precedente, ¿no? Pero aquí más bien la historia, lo que se detalla más es el posterior, porque muchas veces no pensamos en posterior, piensas en la idea, pues explotó y hubo el accidente nuclear y las personas que se vieron afectadas y tan. Pero no, o sea, tuvo que haber un trabajo gigantesco, pero de verdad gigantesco, que yo nunca imaginé la magnitud de tal, para el hecho de cómo vas a tener todas esas consecuencias, ¿no? O sea, y las consecuencias continuaban, pues no era algo de que solo explotó y se terminó ahí, sino que era un peligro latente que continuaba y de hecho se sigue hasta nuestros días, o sea, que no se regresó a la ciudad de Pripyat todavía no está abierta, y eso es algo que sigue ahí, ¿no? Pero la gente cómo tuvo que actuar y cómo tuvo que reaccionar ante el efecto de esta catástrofe es algo en lo que la serie se concentra totalmente, pero desde el punto de vista más humano, no desde el punto de vista documental frío de los números y las cifras y los datos técnicos, ¿no? Que eso es un poco donde ya te toca en la parte final, como decíamos, para dar este cierre y dar como el cerrojazo de la idea y del concepto de, bueno, ya supimos cómo reaccionó las personas, pues vamos a hablar ahora sí a tratar de, porque también te hablan de que están investigando del por qué se originó, que todo el tiempo te están diciendo, no, es que fue imposible que haya explotado el núcleo, eso nunca se ha visto, no hay manera de que ocurriera algo como eso. Y pues también la idea de, pues queremos investigar realmente qué fue lo que pasó y qué originó algo como tal. Porque también te hablan que es un peligro inminente, pues, habiendo tantas otras plantas nucleares dentro de la misma Unión Soviética, ya ni se diga en el mundo, que es como igual de los efectos de los aviones, cuando uno se cae tienes que descubrir qué lo originó para evitar que se vuelva a repetir una catástrofe, ¿no? Y es esta parte de, bueno, te da el cierre con esta idea del descubrir los pasos de lo que ocurrió, pero no dejando totalmente de lado la vista humana, que es lo que le da la esencia y lo que lo hace tan empatizable, o que tú te sientas tan relacionado y sientas tan directo, a pesar de que tú seas ajeno, tú como latinoamericano que estás viviendo desde aquí lejos y dices que aquí tu changarrito no te pasa nada y no te tocó nada, lo sientes cercano y sientes la ansiedad y el agobio y toda la preocupación que vivieron esos personajes por la manera en cómo lo retrata esta serie. Y por eso siento que es lo que creo que lo hace grande, la manera en cómo fue ejecutada aquí, tanto la manera visual, la narrativa y
y la musical y el efecto, todo el ambiente. La ambientación es el punto perfecto de cómo se manejó aquí. Por eso siento que es una obra que en 5 capítulos puede darte más que muchas otras series que a lo largo de temporadas y temporadas que se alargan necesariamente para escudriñar más y meterte más y hacerte más algo. No es necesario, puedes contar algo perfectamente bien armado con solo 5 capítulos. No, y algo tan grande, tan importante y tan histórico como en una forma que de veras cualquier persona que se acerque lo puede entender, lo puede entender, lo pueda sentir cerca, lo pueda relacionar. En realidad, en lugar de pedir más, en lugar de pensar en algo como decir, es que debería tener más capítulos, no. Es un número perfecto el que tiene en cuanto a producción. Solo más producciones de este calibre, con esta calidad. Algo más de esa calidad. Porque que es cierto, suele ser un efecto cuando dices, es que esta serie me gustó tanto que quisiera ver más capítulos. Pero en esta no, siento que en esta se siente perfecto como termina. O sea, yo no le agregaría nada más ni le quitaría nada. Cumple perfectamente con su objetivo con esos 5 capítulos y no necesita más que solo lo que logró ahí. Y si es más bien ese efecto de, bueno, ojalá hubiera más obras, ya fueran históricas o de ficción, no importa, pero que fueran con esta calidad, ¿no? Con este nivel que de veras puede hacerte sentir relacionable y que te cuente tanto, puedes pensar con tan poco, en el sentido de que son pocos capítulos, pero que hace tanto esfuerzo en todos los aspectos técnicos y narrativos que está planteando. Y en los que se nota que trasciende, porque se nota que a mucha gente sí le llegó y sí los dejó marcada por el hecho de lo bien que está presentada. Sí. Es gracioso porque en una serie que viene con un aspecto tan maduro como el arte de este hecho histórico, pero creo que es difícil que tengan esta trascendencia, pero esta lo logró por lo mismo, de que de veras maneja muy bien todos sus elementos, y por lo mismo creo que siempre que me preguntan algo de una serie que haya visto recientemente, bueno, que me gusta o algo así, pues siempre la recomiendo, y no, es que es demasiado bueno. Todos tienen que verla. Sí, que estás haciendo, amiguito, que no la has visto. Tienes que correr y verla ahora mismo, por favor. Pensando que no la has hecho, ya tiene un año de haber salido. La verdad es que más que tiempo es suficiente para mucha gente. Pero aún así, por lo mismo, de todos modos, es un buen consejo ir y revisitarla. A lo mejor ver cosas que a lo mejor no notaste la primera o la segunda o otra vez que la llegaste a ver. Sí, siempre suele ser perfecto. Cuando ya conoces todo lo que pasó, lo ves con otros ojos el darle una segunda vista. Y una serie corta como esta, pues facilita mucho más eso de la segunda vuelta, ¿no? El darle una segunda revisitada. Ya conociendo todos los factores que viste de antemano, pues hace más disfrutable o más entendible el darle una segunda vista. Así que no nos queda más que recomendarles que definitivamente tienen que verla. Que nos dejen también qué les pareció la serie en sí, si les gustó. Los que ya la vieron. Si les gustó como es la representación de un hecho como este, o incluso a lo mejor series que tengan este toque tan parecido de manejar muy bien todos los aspectos, también nos gustaría pueden escuchar. Dejar sus recomendaciones aquí, o tal vez son rusos y se sienten muy ofendidos por el enfoque que se le dio a la que hizo quedar mal al gobierno ruso. Puede ser, podemos poner aquí un debate. Ustedes ya saben que estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de opinión. No olviden dejarnos aquí sus sugerencias también, comentarios, o si quieren que hablemos sobre alguna serie, película o demás en específico, pueden también recomendarnos, con mucho gusto le daremos un vistazo. Y como siempre, gracias por su atención. Si les gustó, dan manita arriba y nos recomienden con sus amigos, compañeros, sus cuates. Sí. Para llegar a más personas. Soy Yoshi. Y yo soy Blink. Y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Hasta luego.